que es la farmacología de la diabetes mellitus. Comenzaremos con este pensamiento de Mahatma Gandhi. El objetivo principal de la vida es vivir correctamente, pensar correctamente y actuar correctamente. Es la única manera de vivir de manera ética, construyendo una familia justa, una mejor sociedad y por lo tanto un mejor mundo, que es lo que queremos para todos. Y nuestras malas acciones van a repercutir en acciones del mismo tipo, haciendo daño a nuestros semejantes. Comenzaremos con un estudio referencial. Todavía no estoy entrando al tema de diabetes. Acaba de salir el estudio publicado sobre los 10 últimos años del ENAM. Es un médico de San Marcos que ha publicado esto. Y acá en rojo está la vía real. Observen bien, estamos en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en el 13º puesto de las universidades públicas peruanas. O sea, acá no está Cayetano, acá no está la Universidad de Arequipa, no está la UPC, no, la Científica del Sur, no está ninguna de esas, no está la San Martín, solamente de la Universidad Pública Peruana. Estamos en el puesto 13. ¿Qué significa este puesto 13? Que solamente, ¿no? Este es un porcentaje de alumnos reprobados, hubo el 41% en el histórico de promedio de reprobados de la Universidad Federico Villarreal en el examen. 41%. San Marcos tiene el promedio del 6% de desaprobados en los últimos 10 años. Si tomamos otra universidad referencial, la Universidad Nacional de Trujillo, 22%. La San Agustín, 28%. Y Villarreal, 41%. Vamos al siguiente cuadro, que no es menos escandaloso. ¿Cuál es la media de la calificación obtenida en el examen del ENAM? Villarreal, puesto 13, 11.5 de promedio. Ese es el promedio, la media del estudiante de la Universidad de Villarreal. 13º de todas las universidades públicas peruanas. Y si contamos que acá hay por lo menos unas 8 universidades más privadas con notas superiores a estamos como en el puesto 20 y tantos. Señores, esa es la realidad. Esa es la realidad de hoy día de su universidad. Y esa realidad la hacen ustedes. El docente puede ser espectacular, pero si ustedes no estudian, no cumplen sus trabajos, no son responsables, cometen fraude en los exámenes, como tengo entendido, ha habido en varias promociones, incluso en esta promoción ha tenido problemas, me parece, con alguna cátedra sobre que ha habido temas fraudulentos en algunos exámenes de algunas cátedras. Eso es lo que obtenemos con conductas incorrectas, a lo que me refería con la frase de Mahatma Gandhi. Y por lo tanto, cada día serán vistos peor los estudiantes de Villarreal. Cuando salgan con ese legado, van a decir, tú eres de Villarreal. No, que venga el de Piura, no, que venga el de Cusco. Eso es lo que están sembrando, señores. Eso es lo que están sembrando. ¿La universidad tiene su parte de responsabilidad? Claro que sí. No es que la universidad esté exenta de este problema. Somos parte del problema, ¿no? Y parte del problema está en tocar el problema.
Cuando he visto este estudio este fin de semana, realmente es una vergüenza. Y comencemos ahora sí propiamente la clase. La diabetes mellitus es una enfermedad prevalente y en auge. Es prevalente y en auge. Está aumentando porque aumenta la edad de la población, porque ha aumentado el peso corporal, porque han cambiado los hábitos y costumbres alimenticios y nutricionales, porque han cambiado los hábitos de la actividad física, porque ha cambiado la velocidad de la vida, el estrés, porque hay otras comorbilidades que han aparecido como la obesidad y hábitos nocivos como el tabaco, etcétera, que han determinado alteraciones en los índices glicémicos que gradualmente van a ir enfermando a las personas y finalmente van a causar múltiples comorbilidades y múltiples causas de mortalidad en estos pacientes. La ADA, la Asociación Americana para la Diabetes, ¿no?, cataloga como criterios diagnósticos para diabetes una glicosilada mayor a 6.5, una glucosa mayor a 126 en ayunas, un test de tolerancia de 2 horas mayor de 200 miligramos por decilitro o una glucosa al azar mayor de 200. Con cualquiera de estos criterios ya podemos catalogar a una persona como diabética. Y la diabetes, hay más o menos cerca de 500.000 de personas en el mundo con diabetes y se calcula que esto aumentará a casi 700.000 en el año 2045. Y el paciente diabético duplica el riesgo de muerte por diferentes causas en comparación a la población general. Esto se correlaciona con presiones arteriales sistólicas. A mayor presión y mayor glucosa, mayor mortalidad, tanto de presión sistólica como de presión diastólica, mayores índices de colesterol, ¿no? Todo esto relaciona a mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. ¿Qué cosa se afecta con la diabetes? La vista, y se produce retinopatía diabética, catarata, desprendimiento de retina, y por lo tanto son formas por las cuales se producen diferentes tipos de ceguera. Se produce daño renal, nefropatía renal, llegando a la insuficiencia renal terminal, diálisis y programa de trasplante en algunos casos. Neuropatía diabética, pérdida de la fuerza, de la sensibilidad, ¿no?, en el sistema nervioso periférico, alteraciones en miembros inferiores a nivel macrovascular, macro y microvascular, se altera la circulación hacia los miembros inferiores y se produce por la circulación y por la neuropatía problemas del famoso pie diabético y amputaciones de los pies. A nivel cardíaco se produce infarto de miocardio, cardiopatía diabética, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. A nivel cerebrovascular, enfermedad cerebrovascular de tipo isquémico, ¿no?, y una serie de cambios a nivel cerebral de regresión de sus funciones fundamentales superiores. Y resulta que un paciente normal, con el tiempo, va a comenzar primero a tener alteraciones en la insulina y la glucosa, gracias a esta insulina, esta alteración de la insulina, se va a mantener normal. Se eleva la insulina, pero la glucosa se mantiene normal. Luego de este paso, la insulina comienza a ser insuficiente para mantener los índices glicémicos, ¿no?, hasta que finalmente la insulina ya es insuficiente y la glucosa está extremadamente alta y estaremos propiamente en un estadio de diabetes. Entonces, lo ideal es encontrar al paciente en este estadio máximo y poder corregirlo con hacer una evaluación inicial de un paciente de 40 años y quedarnos contentos con que tenga una glucosa en 110 para un paciente de 30 años que esté gordito, no con antecedentes familiares de diabetes. Pues no, yo le pido un test de tolerancia para ver si él ya está con signos
¿no? Con insulina elevada y comenzar a tratarlo ya en ese momento, ¿no? Conforme más demoremos, ya no podemos regresar de fase y comenzará el daño macro y microvascular. Las últimas guías del 2019 para tanto de la sociedad europea como de la sociedad americana, se catalogó que todos los pacientes con diabetes, todos son de riesgo moderado hacia arriba. No existe paciente diabético de bajo riesgo. No existe paciente diabético de bajo riesgo. ¿Quién es el de riesgo más bajo? Ese paciente joven, ¿no? Con una diabetes de tipo 1 menor de 35 años o con una diabetes de tipo 2 menor de 50 años de edad, con una duración de menos de 10 años de la enfermedad sin otros factores de riesgo. Este pacientito bonito es el de bajo riesgo. Todos los demás son de alto riesgo y de muy alto riesgo. Bueno, el objetivo terapéutico de la diabetes es de que la glucosa esté entre 80 y 110, tanto la basal y la preprandial, y de la glucosa postprandial entre 100 y 180. La glicosilada debe ser menor de 7, su colesterol malo menor de 100, su colesterol bueno mayor de 40, su triglicérido menor de 150 y su presión arterial menos de 130,85. O sea, no solamente es tratar la diabetes, sino es tratar al paciente en su conjunto. El paciente no es un número, glucosa 200, no. Tiene presión, tiene otras constantes, hay que hacerlo bajar de peso, hay que hacerlo que haga actividad. Antes del año 2000, 2005, pues teníamos las insulinas, las sulfonilurias, la metformina, y en base a eso se trató la gran parte del siglo pasado. Hacia finales de siglo aparecieron nuevos tipos de fármacos, insulinas remodeladas, nuevas sulfonilurias, nuevos fármacos como los inhibidores de la alfa-glucosidasa, ¿no? Y otro grupo de fármacos. Y a partir del 2005, para esta fecha, vinieron los nuevos hipoglicemiantes como los inhibidores de PP4, los agonistas del receptor GLP-1, los inhibidores ISGLT2 y las insulinas de Glutec, que se llaman, que son las más recientes. Inhibidores de la alfa-glucosidasa, en el Perú teníamos la carbosa, la sulfoniluria, la que más se usaba era la glibenclamida, ahora se está usando mucho la glicazida, la glipizida, el glimepiride. Las nateglinidas, como la rapeglinida, la biguanidina, la que más se usa hasta el momento en metformina, las glitazonas, tenemos la ROS y la pioglitazona, ¿no? Como los principales compuestos que teníamos antes. Y todos estos tienen un cuadro comparativo de su potencia en reducir la hemoglobina glicosilada. Y los endocrinólogos y los médicos hasta hace 5 años teníamos un manejo del diabético que era glucocéntrico. Nos preocupaba únicamente la glucosa. Y ahora hay que ver que dentro de los objetivos he hablado de colesterol, he hablado de presión arterial, he hablado de peso. O sea, el paciente no solamente es glucosa. Y teníamos que las más potentes eran las sulfonilurias, alrededor de 1.3 de potencia, la metformina 1.1, sulfoniluria con metformina asociada 1.7 a 2.2 como potencia en la disminución del porcentaje de hemoglobina glicosilada. Muy bien. Podemos clasificar a los hipoglicemiantes orales en sensibilizadores de calcio, que son las biguanidinas, la metformina, las tieselidonas o glitazonas, los insulinotrópicos, o sea, los que promueven la producción de insulina, las sulfonilurias, las nateglinidas, y los que inhiben la absorción de la glucosa, como los inhibidores de la alfa-glucosidasa. Eran los principales. Sí, claro que sí, hasta hace muy poco. Comencemos con las sulfonilurias y luego haremos los nuevos.
Las sulfonilurias, ¿no? Podemos clasificarlos por su duración de corta duración, como era el caso de la glibenclamida, de la glipizida, ¿no? Y de la glicamida. De duración intermedia, la glicacida, y de duración prolongada, la clorpropamida. También podemos clasificarlas de acuerdo a su generación. La primera generación, clorpropamida y tolbutamida, que ya no se usan prácticamente, se usan las de segunda generación, la más usada glibenclamida, y la de tercera generación, la glimepirida, que es una muy buena sulfoniluria. Las sulfonilurias tienen como mecanismo de acción que la glucosa que es absorbida a nivel del tubo gastrointestinal o que se produce a partir del metabolismo de los depósitos en el hígado producen glucosa. Esto porque hay un mecanismo de resistencia a la insulina, van a condicionar la elevación de insulina. Habrá una secreción incrementada de insulina, pero como los receptores no reaccionan a ella, pues existe resistencia a la insulina y por lo tanto elevación de la glucosa. También existe inhibición de la resistencia a la insulina a nivel hepático, lo cual hará de que no se absorba para formar depósitos y esto hará que se eleve la glucosa. Y las sulfonilurias a nivel de los miocitos cardíacos, ¿no? A través de un receptor, el SUR2A va a actuar sobre el corazón, ¿no? Produciendo acidosis y produciendo problemas a nivel cardíaco. No es el fármaco más recomendado en los pacientes con cardiopatía. ¿Qué pasa con estos? ¿Qué pasa con estos a este nivel? Va a aperturar el receptor, ¿no? Y haciendo de que de esta manera ingrese calcio hacia la célula. Se produzca despolarización de la membrana, ¿no? Y esto pues se produzca exocitosis de la insulina y secreción de la insulina. Esto ocurre a nivel del páncreas. De otro lado, permite la salida de potasio en las células beta y hará que se cierre el canal calcio cerrando el círculo. La glicasida actúa igual a nivel de receptor sur de tipo 1 y esto va a estimular la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque permite que se aperturen los canales de calcio, ingrese calcio y de esta forma estimule la exocitosis. Si comparamos cuál de estas inhibidores de las sulfonilurias es más efectiva en reducir la mortalidad cardiovascular, veremos que las de primera generación prácticamente más bien incrementaban la mortalidad cardiovascular. Hacia la derecha aumentan la mortalidad cardiovascular. La glibenclamida, en cambio, es neutra, igual que la glipizida. Entonces, si no baja la glucosa y no le hace daño al corazón, está bien. Las de última generación, como la glimepirida y la glicacida, disminuyen la mortalidad cardiovascular, protegen al corazón, protegen al paciente de morirse de infarto de miocardio fundamentalmente. La administración de estas drogas es por vía oral fundamentalmente, tienen una alta unión a proteínas, más del 90%, una biodisponibilidad excelente, mayor al 80%, y un tiempo de vida media que varía, ¿no? La tolbutamida de 5 horas, la clorpropamida, un tiempo de vida media muy prolongado de hasta 60 horas, y las que más estamos recomendando ahora, la glimepirida, un tiempo de vida media de 1 a 3 horas. El metabolismo es generalmente hepático, ¿no? La excreción es fundamentalmente renal en todos los casos, excepto la gliburida que tiene 50% renal y 50% biliar. Y la glimepirida tiene más renal que biliar. El efecto, ¿cuánto dura el efecto? Tenemos
Tiempo del efecto, sí. 1 a 2 horas, la más prolongada clorpropamida de hasta 48 horas, la glipizida 24 horas, la glicacida 12 horas. Y alcanzan un tiempo de concentración máxima de alrededor de las 3 horas. Siguiente. Las interacciones de las sulfonilurias potentes con el alcohol, con los antiinflamatorios, con los salicilatos, fibratos, inhibidores de la monoaminoxidasa y cumarínicos, pudiendo potenciarse con estos primeros la hipoglicemia de estos fármacos. Y con la cumarina más bien se incrementa el riesgo de sangrado por los agentes como la warfarina. ¿Cuáles disminuyen la acción de las sulfonilurias? Los corticosteroides, la furosemida, las tiazidas, la difenilidantoína, el ácido nicotínico, los inmunosupresores y los estrógenos. Entonces, no es una buena idea o hay que ver bien en las pacientes postmenopáusicas que usan terapia de reemplazo hormonal. Efectos adversos de la sulfoniluria. El más temido es la hipoglicemia. Al paciente debemos orientarlo y aprender a reconocer un cuadro de hipoglicemia. Y es porque la dosis es muy alta o porque ha tomado una dosis excesiva, porque hay estadios tempranos o iniciales de la enfermedad y es más frecuente con la glibenclamida y con la clorpropamida. Promueven además el aumento de peso. Entonces, si el paciente es un diabético con sobrepeso, no es una buena idea iniciar con este fármaco, sino buscar un fármaco alternativo. Pueden producir eritema y reacciones cutáneas, alteraciones sanguíneas raras, disfunción hepática y alteraciones gastrointestinales. ¿No? Entonces, el diabético con peso corporal normal es una buena idea para darle sulfonilurias y que no controlan la glucosa con dieta y ejercicio. Se recomienda iniciar con dieta y ejercicios, lo cual es bastante difícil en nuestra idiosincrasia y muy pocos pacientes controlan con esto. Entonces, generalmente, paciente diabético con peso normal que no controla con dieta y ejercicios podría indicarse sulfoniluria. Aquel paciente diabético con obesidad que no se controla con dieta y con tratamiento de metformina podría agregarse una sulfoniluria. O pacientes que presentan contraindicaciones al uso de metformina como primera alternativa. Contraindicación en la diabetes de tipo 1, en el embarazo, en la lactancia, en la insuficiencia renal y en los problemas de alergia o hipersensibilidad a las sulfonilurias. Ya hemos hablado de algo de este cuadro, así que vamos a pasarlo. Y bueno, lo que ya les presenté en el cuadro, en un cuadro comparativo de la mortalidad cardiovascular, ¿no? Diversos autores, ¿no? Hablan que el efecto sobre la morbimortalidad cardiovascular varía según el estudio y la droga utilizada. Por lo cual, la sulfoniluria en pacientes con enfermedad cardiovascular no es la primera elección. Entonces, establecer la seguridad de estas drogas a nivel cardiovascular debido a la variabilidad de estudios y a la variabilidad de las drogas utilizadas en estos estudios, es difícil establecer cuán seguro es, ¿no? Y en algunos estudios tomaremos como referencia que esta droga puede ser más o menos segura. Aunque existe un incremento, se sugiere un incremento en la mortalidad cardiovascular. Tolbutamida, discreto con la glibenclamida, con la glipizida, incluso con el glimepiride, ¿no? Pacientes que no han tenido infarto y que se mantienen estos resultados de manera consistente cuando los pacientes presentaron infarto, ¿no? Y tan similar como las nateglinidas, ¿no? Similares resultados. Entonces, no estamos recomendando como primera elección. Las nateglinidas o meglitinidas son la rapeglinida, que es un derivado del ácido benzoico, y la nateglinida, que es un derivado de la difenilidantoína, perdón. El mecanismo de acción es similar al de las sulfonilurias,
¿no? Las natriglinidas van a promover el cierre de los canales de potasio, por lo tanto aumentará el potasio intracelular, no podrá salir y producirá despolarización a nivel de la célula. Esta despolarización a nivel de la célula pancreática promoverá la apertura de los canales de calcio, ingresando calcio, y este calcio va a estimular la exocitosis de la insulina, promoviendo o siendo promoviendo la liberación de insulina. Efectos adversos de las natriglinidas: la hipoglicemia, alteraciones hepáticas, diarrea, náuseas, mareo y dolor de cabeza. Contraindicado en los estados que predisponen a la hipoglicemia, como podrían ser los problemas infecciosos, la insuficiencia hepática o renal en fase terminal, en el embarazo y en la lactancia, en complicaciones agudas cuando el paciente está adelgazando o si tienen hipersensibilidad a estas drogas. Las natriglinidas pueden dar hipoglicemia, pero menos importantes o frecuentes que las sulfonilúreas. El riesgo es menor con la natriglinida que con la rapeglinida. Hay aumento de peso en menor grado que con las sulfonilúreas, pero también hay aumento de peso. En casos de insuficiencia hepática no se deberían usar, y en casos de insuficiencia renal son drogas seguras. No deterioran al riñón, no lo protegen, pero por lo menos no lo empeoran. La seguridad cardiovascular no ha demostrado ningún efecto sobre la mortalidad cardiovascular ni el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Tiene un efecto neutro. Su absorción es mayor al 90%, un tiempo de vida media de 1 hora, biodisponibilidad de alrededor del 60%, la unión a proteína de la natriglinidas del 98%, se metabolizan a nivel del hígado del citocromo P450, ambos dan metabolitos activos y la eliminación urinaria es mayor con la natriglinida y la eliminación biliar es mayor con la rapeglinida. Indicada en la diabetes de tipo 2 como monoterapia o en combinación con metforminas o con las tianoselidonas. Estos fármacos hay que considerar que la dosis debe ser de acuerdo a la función renal. Pacientes en diálisis o pacientes con depuraciones menores de 30, filtración glomerular menor de 30, debe administrarse con precaución. Paciente con filtración de 60, mayor a 60, o de 30 a 60 de depuración, debemos dar rapeglinida entre 0.5 a 2 miligramos cada 6 a 8 horas. En cambio, la natriglinida en pacientes con filtración glomerular efectiva mayor de 60, debemos dar entre 60 y 180 miligramos cada 8 horas. Los inhibidores de la alfa-glucosidasa van a actuar a nivel del intestino delgado, fundamentalmente, a nivel del intestino delgado, actuando sobre esta enzima y evitando, por lo tanto, la absorción de los monosacáridos de la luz intestinal hacia el polo vascular. Tenemos en el Perú, teníamos acarbosa, y como les decía, esto va a inhibir la absorción de la glucosa a nivel del duodeno, del yeyuno y del ilion, pero fundamentalmente a nivel del duodeno y del ilion. Y esto va a hacer de que la glucosa, la elevación de la glucosa postprandial al comer y absorberse menos, pues disminuya que disminuya la concentración de glucosa plasmática. El tiempo de vida media es de 2 horas, la excreción es renal de ambas moléculas y está en presentaciones de 50 a 100 miligramos, pero al no absorberse y tener acción a nivel tubular y evitar que se absorba la glucosa, entonces la carga osmolar de las secreciones intestinales se va a incrementar por la concentración de glucosa y puede producirse diarrea y síndrome de mala absorción.
lo cual es incómodo, desagradable y fastidioso. Su mecanismo de acción, bueno, es reducir la digestión a nivel de la absorción a nivel del intestino delgado, disminuye la glucosa entre 0.5 a 0.8% y los efectos adversos son fundamentalmente a nivel intestinal. Gases, flatulencias, meteorismo, distensión abdominal, diarrea y dolor abdominal. Contraindicado en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal o en pacientes con insuficiencia hepática. ¿Cuáles son los mejores candidatos para usar esta molécula? Son aquellos pacientes que presentan hiperglicemias postprandiales significativas. No está recomendado, como habíamos dicho, en pacientes con enfermedad hepática e intestinal, y la dosis va de 25 miligramos una vez al día de 2 a 4 semanas, ¿no? Pudiendo prolongarse esto. El ajuste de la dosis debe ser semanal hasta llegar a la dosis tolerada por el paciente. Monitoreo fundamentalmente de la glucosa postprandial y principales efectos adversos a nivel gastrointestinal. Las biguanidinas es el grupo que se sigue siendo quizás el más prescrito de los hipoglicemiantes que aparece en los años 70 y cuyo mecanismo de acción es que la metformina va a actuar, va a ingresar a través de los canales OCT1 y va a actuar a nivel del NADH, va a hacer que el ATP se transforme en AMP cíclico y el AMP cíclico al incrementarse inhibirá a la adenilato ciclasa. Por otro lado, actuará sobre la fosfoquinasa de tipo 1, ¿no? Actuará sobre la quinasa del AMP cíclico y evitará la expresión de genes lipogénicos, expresión de genes gluconeogénicos, inhibirá la síntesis de lípidos de colesterol y actuará sobre otros blancos como son los que actúan a nivel de la glucólisis, ¿no? Promoviendo la extrusión de la glucosa a través de los receptores de tipo GLUT2. La metformina, entonces, a nivel intestinal, hará una mayor utilización de la glucosa. A nivel hepático, disminuirá la gluconeogénesis, la glucogenólisis y la oxidación del ácido graso. Y a nivel del músculo esquelético, aumentará la absorción de la glucosa mediada por la insulina, aumentará la glucogénesis, disminuirá la oxidación de los ácidos grasos, y todos estos mecanismos causarán una disminución de la glicemia sanguínea. El riesgo de infarto de miocardio con estas drogas en el estudio UKPDS demostró que la metformina disminuía el riesgo de infarto de miocardio. Y esta reducción era significativa con el paso de los años, ¿no? Entonces, sí tuvo una disminución, sobre todo, de la enfermedad macrovascular. Los estudios UKPDS también hablaron que los efectos adversos de la metformina, ¿no? En adición a las sulfonilúreas, aumentaban el riesgo relativo de mortalidad relacionada a la diabetes, mortalidad por todas las causas, discreta elevación de los accidentes cerebrovasculares en este metaanálisis cuando se asoció a sulfonilúreas. En este registro, ¿no? Se observó una reducción de la mortalidad en comparación a otros tipos de tratamientos, ¿no? Se disminuyó la tasa de infartos. Sin embargo, esto no fue significativo cuando se ajustó al cálculo. Tienen una biodisponibilidad superior al 50%, una concentración plasmática de 1 a 2 horas, se une muy poco a proteínas y su vida media plasmática es de 1.5 a 4.9 horas. Su metabolismo no es hepático, se elimina fundamentalmente por vía renal y su distribución tisular es importante a nivel hepático y renal. Las alteraciones
Secundarias, las más importantes, las gastrointestinales, las más frecuentes, y está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal con filtrados glomerulares menores de 60, en pacientes con insuficiencia cardíaca, en pacientes que tengan acidosis metabólica, insuficiencia hepática, lactancia, cetoacidosis o alergia a la metformina. Con precaución, aquel paciente de más de 80 años, hay que determinar su tasa de filtración glomerular para poder saber si podemos emplearlo o no. En el infarto agudo de miocardio debemos esperar que pase la fase aguda para pensar en que si debe o no recibir metformina. Y en pacientes que tengan ingesta excesiva de alcohol. Las indicaciones terapéuticas puede ser utilizado sola como monoterapia o en combinación a diferentes hipoglicemiantes. En pacientes como monoterapia, en aquellos pacientes que no se puede controlar con dieta y ejercicios, y cuando la metformina es considerada inadecuada debido a la intolerancia, ¿no? Entonces, por el compromiso renal debemos pensar en otras drogas. Como terapéutica combinada, pues se asocia bien con sulfonilurea, con natelinidas, con inhibidores de PP4, también con inhibidores ISGLT2. Se asocian bien con varias de estas moléculas, ¿no? El inicio de la dosis, existen dosis de 500, tabletas de 500, de 850 miligramos y de 1000 miligramos, que generalmente estas últimas son de liberación prolongada. La dosis inicial suele oscilar entre 500 y 1000 miligramos al día. El promedio de terapéutica es de 1500 miligramos al día y el máximo al que llegamos es generalmente hasta 3000 miligramos al día, ¿no? Se debe incrementar de manera monitoreada, máximo una tableta por semana hasta llegar a la dosis máxima tolerada para el paciente. Las glitazonas, ¿no? Son fármacos orales sensibilizadores de la insulina, son las tiazolidinonas o más fácil llamadas glitazonas. Son la pioglitazona y la rosiglitazona. Y estas no promueven la liberación de insulina y no producen hiperinsulinemia. ¿Cómo actúan entonces? Actúan a nivel del receptor PPAR de tipo gamma. A este receptor se une la glitazona y va a ser de que active la transcripción a nivel de los ácidos nucleares, a nivel del receptor retinoide de tipo X, promoviendo una expresión de los genes implicados en el metabolismo de los glúcidos y de los lípidos. Las tiazolidonas producen un aumento en la absorción de la glucosa por músculo esquelético, promoviendo su utilización, promueven la activación del adipocito como célula metabólicamente activa a través de la actividad de los receptores PPAR, estimulando la adipogénesis, la absorción de los ácidos grasos, el aumento de la lipogénesis y la absorción de la glucosa. Y a nivel hepático disminuyen la gluconeogénesis. Esto promoverá la disminución de los ácidos grasos libres y la disminución de la glucosa plasmática. ¿Pero qué pasó? Distintos metaanálisis en el año 2007 demuestran que los pacientes que utilizan estas drogas, si tienen enfermedad cardiovascular conocida o no, aumenta la muerte por causas cardiovasculares. Y se encendió una alarma. Eso ocurrió con las rosiglitazona. Con la pioglitazona aparentemente no existe tal efecto. Pero no hay ningún estudio que haya comparado si esto es tal como está o si ambas drogas tienen este efecto deleterio sobre la enfermedad cardiovascular. Entonces se ha diseñado el estudio PROACTIVE para ver qué es lo que pasa con esto y se estudió 760 pacientes y se buscó si presentaban algún tipo de desenlace. Y se vio que no había diferencia en la
en el infarto de miocardio, en el accidente cerebrovascular o en la mortalidad por todas las causas, tanto en el tiempo, ¿no? Con estos resultados. Entonces, se llegó a que no había una diferencia significativa. Pero ojo, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es frecuente en los pacientes diabéticos, se incrementó con las pioglitacionas en comparación con el placebo. O sea, la mortalidad parece ser similar a placebo, o sea, no tiene mayor efecto, pero hay un mayor empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca, con función conservada o con función disminuida, no deben recibir glitazonas. La rosiglitazona, en otro estudio, ¿no? En el que se buscó medir, medir fundamentalmente la mortalidad macrovascular en los pacientes diabéticos versus metformina, ¿no? Demostró que las restricciones de la seguridad de la rosiglitazona. No hay datos de esto de manera segura. Si vemos los puntos, no existe una P estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que en ambos grupos fue similares. Las glitazonas, en cuanto a la seguridad, por lo tanto, son la familia actúan a través de los receptores TIPAR. No existe aparentemente un efecto de clase y cada agente debe considerarse por separado. La FDA ha ordenado que se evalúe cada agente por separado debido a esta causa. Entonces, recordar que en el diseño de rosiglitazona, perdón, en el diseño del estudio Proactive, que fue con pioglitazonas de diferente tipo, existió un aumento de la tendencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces son drogas que debe ser evaluado cuándo pueden usarse y cómo pueden usarse. Los efectos adversos: hepatotoxicidad, aumento de peso, osteoporosis, mayor riesgo de infarto o muerte por causas cardiovasculares, incremento de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ¿no? Y cuando se utilizan junto con los anticonceptivos orales, estos últimos pueden fallar. La pioglitazona y la rosiglitazona, entonces, se absorben bien por la vía oral, son metabolizadas a nivel del hígado y se elimina la rosiglitazona por la orina y la pioglitazona a través de la bilis. Contraindicado en pacientes con diabetes de tipo 1, embarazadas y lactantes, a la hipersensibilidad o alergia al producto, o pacientes con problemas hepáticos con alteraciones de las transaminasas o pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Cuándo debe usarse? Un paciente con monoterapia puede utilizarse en aquellos pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular o asociada con metformina en pacientes obesos. Cuando se utilizan con sulfonilúreas, hay que tener cuidado, eso va a ser fundamentalmente cuando el paciente no tolere metformina. Y puede incluso utilizarse en terapia triple, lo cual es muy raro y excepcional. La dosis inicial de rosiglitazona es de 4 miligramos y la dosis máxima a la que se aspira es de 8 miligramos al día y la pioglitazona es de 15 miligramos, pudiendo llegar a esa dosis de 45 miligramos al día. Los inhibidores de PP4, que son las incretinas, regulan la actividad de la insulina y el glucagón para reducir la glucosa durante la hiperglicemia. Ustedes consumen un alimento por vía gastrointestinal, se absorben, ¿no es cierto? Y hay liberación de estas incretinas de tipo GLP-1 y la GIP, y estas van a regular pues la actividad del glucagón, promoviendo pues que pase menos cantidad de glucagón dependiente de las glucosas de tipo de la célula alfa,
aumentará la insulina dependiente de la glucosa por las células beta, y esto hará que haya mayor captación muscular de glucosa y menor producción hepática de glucosa. El balance de esto es una disminución de los índices glicémicos en ayunas y en la glucosa postprandial, ¿no? Tenemos que la actividad, al promover los inhibidores de PP4, la actividad del receptor GLP-1 y del receptor del péptido gastrointestinal van a hacer de que promuevan la actividad de los islotes pancreáticos, liberando insulina, disminuyendo el glucagón, por lo tanto disminuyendo la glucosa postprandial y en ayunas. En síntesis, lo que habíamos mencionado. Son 4 las que tenemos: sitagliptina, vidagliptina, saxagliptina y linagliptina. La primera no tiene metabolismo significativo. El 80% se elimina sin modificar por vía renal fundamentalmente, cerca del 90%. La vidagliptina tiene un 69% de metabolismo por hidrolización a nivel del citocromo o P450 y tiene un metabolismo inactivo. Se elimina fundamentalmente por la vía renal. La saxagliptina tiene metabolismo hepático por el citocromo y produce metabolitos activos y se elimina 75% por la vía renal. El metabolismo que desempeña la linagliptina, su metabolismo es secundario y produce metabolitos inactivos y se excreta fundamentalmente por la vía renal y prácticamente nada por la vía renal. Pueden ser usadas solas. Generalmente la única que se usa sola es la sitagliptina. Generalmente las demás, vidagliptina, saxa, liraglutida, estas dos últimas son de otro grupo farmacológico, ¿no? Son generalmente utilizadas asociadas a sulfonilúreas o a metformina. Es su asociación más frecuente. Como terapia triple casi no se usan, ¿ya? Como terapia triple casi no se usan. La única que tiene acción como terapia triple es la sitagliptina. El liraglutide y el laxanatide son moléculas que pertenecen a los agonistas GLP-1. Están en esta tabla porque el mecanismo de acción de esta droga es a través de promover la actividad GLP-1 y por lo tanto tienen algunas cosas en común. Muy bien. La sitagliptina, si hablamos, ya hablamos de la excreción urinaria de estas, vamos a hablar sobre el efecto de la hospitalización y eventos adversos de falla cardíaca. La sitagliptina y la alogliptina, que no ha llegado al país, son neutras, y en cambio la saxagliptina, la vidagliptina y la linagliptina demostraron un mayor número de hospitalizaciones y episodios de desencadenamiento de descompensaciones por falla cardíaca, por lo cual no es una molécula de primera elección en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pacientes con reacciones adversas, ¿qué reacciones adversas medicamentosas se presentaron ante estos fármacos? Infecciones respiratorias altas, infección del tracto urinario, enfermedades gastrointestinales, sinusitis, nasofaringitis, cefalea, vómitos, y está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática de grado moderado grave. Con precaución en la pancreatitis, en la insuficiencia renal, cuando hay alteraciones de la piel, insuficiencia cardíaca, hay que tener cuidado cuando hay antecedente de hipoglicemia ante las sulfonilúreas y las insulinas, sobre todo si se asocian a ellas. En pacientes inmunodeprimidos con HIV, con algunos tratamientos antirretrovirales pueden tener interacciones. O aquellos pacientes con una longevidad por encima de los 75 años, porque la función hepática y renal en ellos no es la misma. Muy bien. Esto ya lo tocamos más o menos en una diapositiva anterior. Y acá
En insuficiencia renal leve puede utilizarse cualquiera de ellos. En insuficiencia renal de grado moderado, la única que debe utilizarse a la dosis convencional es la linagliptina. Las demás debemos reducir la dosis a la mitad de la dosis, y lo dicen tanto los americanos como los europeos. Y en enfermedad grave, cuando la depuración de creatinina es menor de 30, la sitagliptina debe darse un cuarto de la dosis, vidagliptina y saxagliptina en la mitad de la dosis, y la linagliptina puede darse la dosis completa. En insuficiencia hepática de grado leve, sitagliptina y vidagliptina no necesitan regularlo. En cambio, la saxagliptina, cuando es una insuficiencia de grado moderado, hay que tener cierta precaución, y con la linagliptina no hay mayor experiencia al respecto. ¿Ya? La dosis de linagliptina es de 5 miligramos una vez al día, de la sitagliptina 100 miligramos una vez al día, de la vidagliptina de 50 miligramos una o dos veces al día, y de la saxagliptina de 2.5 a 5 miligramos una vez al día. Pueden asociarse a insulina la sitagliptina o la saxagliptina con o sin metformina de por medio. Y como hemos hablado de estas moléculas que actúan a nivel del receptor GLP-1 a nivel intestinal, vamos a hablar de los agonistas GLP-1, exenitide, lixenitide, liraglutide, ¿no? Todos ellos tienen una vida media, los dos primeros, de 2 a 5 horas, y la liraglutida de 11 a 15 horas, y el hexanitide ER de 14 días. La dosis de la primera es de 10 microgramos, el hexanitide normal de acción corta, de la lixisenatide de 20 microgramos, liraglutide de 1.8 miligramos y hexanitide ER de 2 miligramos. La administración del primero 2 veces al día, y de la demás lixenitide y liraglutide una vez al día. El hexanitide recombinante una vez por semana. Hay nuevos agonistas GLP-1 en estudios, ¿no? Hay nuevos agonistas GLP-1 en estudios que todavía vamos a ver qué cosa se viene. El que más ha estado dando resultados en los últimos tiempos ha sido el semaglutide, que debe estar por salir a comercialización. El mecanismo de acción es a nivel de los receptores de tipo GLP-1, y que van a promover la liberación de la insulina, van a promover la liberación de insulina a través de una inhibición de los canales de potasio y una apertura de los canales de calcio. Esto aumentará el calcio intracelular, ¿no? Y este calcio intracelular hará que se liberen la insulina de fabricada por las células beta del páncreas, y estas serán liberadas serán liberados a la corriente sanguínea. Estas incretinas o mimetizadores de las incretinas, o fármacos similares a las incretinas, van a tener una acción hipoglicemiante, aumentando el glucagón, manteniendo los niveles de insulina y promoviendo, en caso de hipoglicemia, van a elevar la glucosa. Esto es lo que hacen cuando hay hipoglicemia. Aumentarán la liberación de glucagón por las células de tipo alfa, y es un efecto no insulinotrópico. En los casos que la glucosa es normal, el efecto sobre el glucagón o sobre la insulina no será significativo, y por lo tanto el efecto sobre la glucosa va a depender de esto. Va a ser un estado de equilibrio. Es lo que hacen las incretinas normalmente. Pero en los casos de hiperglicemia, estos promueven la liberación de insulina, disminuyen el glucagón y por lo tanto disminuyen la glucosa. ¿Cómo? Aumentando la liberación de insulina a nivel de las células beta del páncreas. O sea, es un efecto
insulinotrópico directamente. Promueve la liberación de insulina y la disminución de glucosa. Y esto se ha visto que esto a nivel cerebral produce neuroprotección, pero disminuye el apetito. Ojo, esto es interesante. Uno de los principales usos de esta molécula es en aquellos pacientes con obesidad. Al trabajar este efecto logramos que los pacientes coman menos y reduzcan el peso. Disminuye también el trabajo a nivel gástrico, a nivel de del páncreas, promueve la liberación de insulina y disminuye la secreción de glucagón, aumenta la síntesis de insulina, hace que proliferen las células beta y disminuye la apoptosis de las células beta a nivel plasmático. En síntesis, aumenta la insulina. Y al aumentar la insulina, haremos que el hígado trabaje mejor y disminuya su producción de glucosa hepática. Y que el músculo y el tejido adiposo aprovechen esta glucosa, ¿no? La hagan trabajar mejor en ellos y por lo tanto disminuya la glucosa pancreática, la glucosa circulante. Y a nivel cardíaco serán cardioprotectores y mejorarán la función cardíaca. Los agonistas de los receptores GLP-1 tienen diversos estudios, cada uno, ¿no? Y en general se ha visto que la lixisenatide es neutro en el punto primario combinado de muerte, enfermedad cardiovascular, un discreto incremento de enfermedad cerebrovascular y de la angina inestable, pero en general es un efecto neutro. El liraglutide sí es interesante porque disminuyó el punto combinado final, disminuyó la mortalidad cardiovascular, el infarto cardiovascular, el stroke, ¿no? Y entonces todas estas de manera importante. El semaglutide fue similar, excepto en que no causó disminución de la mortalidad cardiovascular, pero produjo disminución del infarto y del stroke. Y el exenatide XR ha sido prácticamente de un resultado muy cercano a lo neutro. Entonces son fármacos seguros a nivel cardiovascular, ¿no? Que disminuyen los niveles de glucosa de manera efectiva. Y están asociados, se administran como terapia en la diabetes de tipo 2, fundamentalmente asociados a otros hipoglicemiantes o como terapia coadyuvante o conjunta con la insulina, con la idea de reducir la administración de insulina, y ese es el caso del exenatide. La liraglutide, la terapia en adultos con diabetes en combinación con terapias como la metformina, las sulfonilurias, ¿no? U otros, ¿no? Y lixisenatide en pacientes diabéticos con terapia combinada con otros fármacos. Pero lo que estaba conversando mucho con gente que utiliza estas drogas, el paciente ideal es aquel paciente diabético que no controla bien con los fármacos y disminuir la cantidad de insulina o evitar que llegue todavía a utilizar insulina. Efectos favorables, pues, disminuye la glucosa fundamentalmente, pero disminuye los factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente el peso, la presión arterial sistólica, los valores de lípidos y biomarcadores de riesgo para enfermedad cerebro y cardiovascular. Efectos desfavorables, produce reflujo gastroesofágico, náuseas y vómitos. Puede producir pancreatitis, según algunos reportes, pero en el metaanálisis que se hizo no se encontró esto de manera significativa. Además, se produce astenia, nerviosismo y, como son de administración parenteral, subcutánea, se puede producir una reacción local en la zona de la inyección. Contraindicado en pacientes de hipersensibilidad o con gastroparesia diabética o con insuficiencia renal avanzada. Los inhibidores ISGLT2 que actúan a nivel fundamentalmente de este receptor, a nivel del túbulo y contorneado proximal, mencionar que hay un receptor de tipo SGLT1, ¿no? Y estas moléculas que tenemos en el mercado, las que actúan sobre el ISGLT2, empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina,
actúan fundamentalmente sobre este receptor. Hay uno que acaba de salir, que es la sotaglifosina, que actúa fundamentalmente sobre los ISGLT2, pero también sobre los ISGLT1. ¿Qué hacen estos receptores? Normalmente estos receptores, la poca glucosa que pasa por acá, la reabsorben y la devuelven al torrente sanguíneo. Esa es la función de estos receptores. Al bloquear este receptor, lo que vamos a disminuir es la reabsorción de glucosa a la sangre y por lo tanto aumentará la cantidad de glucosa en la orina. O sea, son considerados fármacos glucosúricos, o sea, aumentan la concentración de la glucosa en la orina. Y esto va a promover dos tipos de efectos, un efecto glucosúrico y un efecto natriurético. El efecto glucosúrico producirá un balance calórico negativo, disminución de la masa corporal, disminución de la grasa epicárdica, de la inflamación cardíaca y por lo tanto mejoran la contractilidad cardíaca a través de estos efectos. Disminuye la hemoglobina glicosilada, disminuye la inflamación y la glucotoxicidad, aumentan la pérdida de ácido úrico por la orina, disminuyen el ácido úrico en sangre y este efecto antiinflamatorio y de disminuir la concentración de glucosa en sangre, el efecto tóxico de la glucosa en la sangre, disminuirán la aterogénesis, la aterosclerosis. De otra parte, el efecto natriurético disminuirá la presión arterial, el volumen plasmático sanguíneo y aumentarán la activación a nivel glomerular. Disminuirán la rigidez arterial, mejorarán el estiramiento de la fibra muscular cardíaca y producirán vasoconstricción de la arteriola aferente. Disminuirán las arritmias, activarán la ECA, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, y por lo tanto disminuirán la hipertensión a nivel del glomérulo y disminuirán la filtración glomerular. Y esta es la manera como a través del efecto glucosúrico y natriurético todos estos mecanismos producen protección de la función renal y cardíaca. Estos fármacos, además de ser fármacos antidiabéticos, son fármacos cardio y nefroprotectores. ¿Cuándo no debemos usar los ISGLT2? Empaglifosina, dapaglifosina, cuando un paciente tiene cetoacidosis. La cetoacidosis en el paciente de tipo 2 es el paciente aquel que tiene glucosas extremadamente altas, puede tener cetoacidosis. En el paciente con infecciones concomitantes puede tener cetoacidosis, ¿no? Y no es frecuente, pues, en estos casos. Pero en cambio, en el diabético tipo 1 sí es mucho más frecuente. Se pueden producir infecciones genitales debido a que en la orina se van a perder mayores cantidades de glucosa y esto va a promover un cambio del pH a nivel del aparato genitourinario y por lo tanto puede promover infecciones recurrentes, más frecuente en mujeres que en hombres. A nivel cardiovascular, cuando el paciente cardíaco tiene un volumen sanguíneo disminuido porque está deshidratado, etcétera, ¿no? O cuando utiliza dosis de diurético muy altas, puede producir depresión de volumen y disminución de la presión arterial. La canaglifosina demostró en su estudio CANVAS un aumento de las amputaciones, dato que no ha sido confirmado luego en los estudios con empaglifosina y con dapaglifosina. Y parece que este efecto solamente fue demostrado en este estudio, después en los demás estudios lo han buscado y no lo han encontrado. No hay diferencias significativas en comparación a placebo. Igual pasa con las fracturas óseas. En el estudio CANVAS hubo un ligero incremento y por lo tanto la recomendación es que canaglifosina hay que tener cuidado en los pacientes que tienen problemas en la circulación periférica y problemas de osteopenia o osteoporosis importante. La dosis, lo que más usamos, lo que tenemos en el país, perdón, dapaglifosina y empaglifosina,
la dapaglifosina de 10 miligramos cada 24 horas y la empaglifosina de 10 a 25 miligramos cada 4 horas. Cuando la filtración glomerular es mayor de 60. La mayoría de estudios tiene por limitación generalmente los 30 de filtración glomerular. Entonces, esta tabla es de antes de los últimos estudios. Tenemos que se puede utilizar con precaución dapaglifosina y empaglifosina con filtración glomerular de hasta 20 miligramos, hasta filtración glomerular de 20, ¿ya? Puede utilizarse sin modificar la dosis, porque son nefroprotectores. Luego vienen las insulinas. Esta es una fotografía de una insulina recombinante humana. Y digo una recombinante humana porque las primeras insulinas que se utilizaron a inicios de los tratamientos de este tipo eran insulinas obtenidas a partir de cerdo o de ganado bovino, ¿no? Eran derivadas o extraídas del páncreas de estos animalitos, ¿no? Hacia finales del siglo pasado, inicios de este siglo, la terapia de recombinación genética dio origen a las llamadas insulinas humanas. La insulina va a actuar como la insulina endógena, va a unirse al receptor de insulina y por lo tanto va a promover la mitogénesis, la síntesis proteica, la síntesis de glucógeno y el transporte de glucosa. A nivel de receptor GLUT4, ¿no? Va a actuar promoviendo el ingreso de glucosa hacia la célula para que ingrese al metabolismo de la glucosa, ¿no? A nivel de la glucólisis y del ciclo de Krebs. Las insulinas que usábamos antiguamente, las insulinas de origen animal, ya han sido dejadas de lado, son más alergénicas, son diferentes a las humanas, y en cambio la humana, que es obtenida por tecnología recombinante a través de una levadura del pan, pues es la que estamos utilizando actualmente. Y después de esto, ahora tenemos las insulinas análogas, en las cuales usamos la tecnología recombinante para la insulina, pero modificamos 1 o 2 aminoácidos en cada una de ellas. Y de ahí derivan los nombres de estas. Son muy utilizadas en la actualidad. Estas insulinas convencionales, por lo tanto, han sido dejadas de lado y actualmente tenemos las insulinas, los análogos de las insulinas, como la insulina Lispro, que es la insulina de acción rápida, ¿no? La aspártica, la insulina glicina, la glargina, ¿no? La determir, la biaspártica y la Lispro. Todas estas insulinas son las que estamos utilizando en la actualidad. Estas insulinas, tanto las insulinas animales como estas insulinas humanas, las hemos ido dejando de lado por las insulinas análogas actualmente. Las insulinas ultrarrápidas análogas son recombinantes obtenidas por recombinación genética a nivel del ácido desoxirribonucleico y tenemos la aspartato, la insulina aspartato, la insulina Lispro como los que más usamos de este grupo de moléculas. Luego tenemos los diferentes tipos de insulina y actualmente una que mucho se usa por parte de los endocrinólogos es la insulina lenta basal, analógica, como es la insulina glargina, que tiene una sustitución de aminoácidos y que se obtiene por recombinación genética. La semilenta humana, la intermedia humana, la lenta zinc y la rápida, todas estas del medio ya no las usamos. Usamos fundamentalmente la ultra rápida y la lenta basal. Muy bien. Entonces, tenemos el tipo de acción de la insulina rápida, la Lispro o la aspartato, la más usada, la Lispro, comienza a actuar entre los 0 a 15 minutos de administración.
Su pico es a la hora y media y dura alrededor de 4 horas. La insulina de acción prolongada, la glargina, ¿no? Su inicio de acción comienza a las 2 horas. Su efecto pico es plano una vez administrado, no tiene un pico significativo y su efecto dura 24 horas. Entonces, muchas veces utilizamos como mantenimiento en la insulina glargina y para evitar los picos postprandiales de elevación de la glucosa, damos bolos de insulina lispro asociada o la insulina aspartato, ¿no? Acá está el efecto de la insulina lispro o aspartato, un pico precoz y rápidamente disminuye y desaparece hacia la 4ª hora su efecto. La insulina glargina en rojo, miren cómo llega a su efecto alrededor de las 2 a 3 horas y luego se mantiene su concentración plasmática de manera constante hasta 24 horas después de administrada. Las insulinas deben tener precauciones en cuanto a sus cuidados. Guardar a la temperatura adecuada. No podemos guardarlo a temperaturas ambiente, debe guardarse entre 4 a 8 grados. A menos de 2 grados se desnaturaliza. No deben congelarse, deben refrigerarse, pero no congelarse. Administrar la insulina fría de la nevera puede causar dolor. Hay que esperar a que pierda un poquito esa temperatura. No se debe exponer directamente a la luz del sol, sobre todo si esta es intensa. Tampoco para calentarla, para que no esté tan fría y no duela, no debemos someterla al calor porque se desnaturaliza. La insulina es un derivado proteico. La insulina se puede mantener a temperatura ambiente siempre y cuando estemos en un ambiente frío, ¿no? Mantener la insulina en la casa tranquilamente entre 15 a 29 grados puede ser una conducta normal. Controlar la fecha de caducidad, no utilizar pasados los 29 días de haber abierto el frasco. Si se abre y el frasco me dura 35 días, no, después del día 29 ya eso debe desecharse. Desechar los envases vacíos de insulina caducada o en mal estado en puntos adecuados, porque si no sabemos que existe la comercialización de este tipo de desechos y la gente inescrupulosa los llena y los vuelve a vender como si fuesen productos originales. Y depositar los agujas y los descartables de manera adecuada para no producir punción y contaminación de las personas que utilicen esto. Precauciones, no usar en estados que requieran hipoglicemia de acción rápida, que tengan una acción hipoglicémica rápida. ¿No? Aquellos pacientes que están haciendo hipoglicemias hay que tener cuidado. Cuidado con los pacientes que tengan bajos niveles de potasio, porque al ingresar la insulina, administrar la insulina, ingresar la glucosa, este potasio va a disminuir más y puede haber graves complicaciones. La seguridad en niños hay que tener cuidado y debe ser manejado por un médico adecuado. La deshidratación puede enmascarar los síntomas tempranos de la hipoglicemia. Hay que estar evaluando siempre que un paciente esté bien hidratado y aconsejar que este paciente esté bien hidratado. Reacciones adversas, la hipoglicemia nocturna, el paciente debe tener 4 o 5 comidas fraccionadas para evitar esto. Cambios conductuales similares a una persona embriagada, puede presentar el paciente convulsiones o incluso coma. Interacciones de la disminución de la eficacia de las insulinas con antihistamínicos, anticonceptivos, corticosteroides o diuréticos y aumenta los efectos adversos con los beta bloqueadores, los IECAS, el alcohol y los antidiabéticos. ¿Qué pasa con la hipoglicemia cuando hay ¿qué pasa con los efectos adversos? Lo más frecuente es la hipoglicemia. ¿Hay alergias? Sí, aunque son raras. Puede existir lipodistrofia en la zona donde se administra por vía subcutánea, alrededor de la región periumbilical. Puede existir lipodistrofia. Puede haber edema local en el sitio de la administración y puede causar aumento del peso corporal. Indicaciones para el uso de insulina: falla en el tratamiento de los hipoglicemiantes orales en la diabetes de tipo 2. En la diabetes de tipo 1, el tratamiento es insulina sí o sí. La intolerancia a los hipoglicemiantes orales
comorbilidades que contraindican el uso de estos, enfermedad aguda o cuando está en el periodo operatorio. Enfermedad aguda se refiere a una sepsis, a un shock séptico, a un infarto de miocardio, a una insuficiencia cardíaca, a un edema agudo pulmonar. Y paciente cuando va a ser operado le pedimos que no coma nada y manejamos la insulina por el estrés, sube la glucosa. Esa insulina la manejamos de manera parenteral. Hay que considerar que el costo de una insulina es diferente al costo de las hipoglicemiantes convencionales y también que requiere control glicémico, requiere material para poder administrar la insulina y esto tiene un costo adicional al producto farmacológico, ¿no? La glicemia en ayunas, cuando es mayor a 250 miligramos por decilitro, o una glicemia postprandial mayor a 300, o una glicosilada mayor a 10, son indicaciones para usar insulina. Cuando el paciente persiste sintomático, a pesar del tratamiento, hay pérdida de peso, poliuria, polidipsia, hay que considerar iniciar insulina, ¿no? De todas maneras, se debe usar insulina en diabetes de tipo 1, en pacientes de diabéticas en el embarazo, en la cetoacidosis, en los estados de hiperosmolaridad no cetónicos, en la acidosis láctica, en el paciente que se ha retirado del páncreas de manera total y en la insuficiencia renal avanzada. De manera relativa o transitoria en el paciente diabético desnutrido, en el diabético descompensado, en el estrés sea traumático o infeccioso, en el pre y postquirúrgico, y pacientes que no alcanzan los niveles de glicemia con los anticonceptivos orales. Consideraciones especiales, ¿no? Los ISGLT2 en el momento actual nos brindan una serie de cambios hemodinámicos a nivel renal y cardíaco que no nos proporcionan otro grupo farmacológico y que generalmente los diabéticos se mueren del corazón y del riñón. Hay que considerar que esto es considerado actualmente una de las piedras angulares, podría llamarse el tratamiento moderno de la diabetes mellitus. Los análogos del receptor de tipo GLP-1 son moléculas, ¿no?, que tienen una acción tardía sobre la teromatosis y ahí es su principal efecto. Hay que considerar sobre la ateroesclerosis en el infarto de miocardio, por ejemplo. El riesgo de hipoglicemia será mayor con las mezclas de insulinas de diferentes tipos y será mayor en las insulinas y las nateglinidas que en los ISGLT2, análogos GLP-1, inhibidores de PP4, metformina o glitazonas, que tienen un bajo índice de hipoglicemia. En cambio, la ganancia de peso, la insulina, la sulfonilurea, la nateglinida y las glitazonas hacen subir hasta 3 kilogramos de peso de manera significativa. Sobre el peso, son neutras los inhibidores de PP4, la metformina y los inhibidores de la alfa-glucosidasa, y más bien promueven la reducción de peso entre 2 a 3 kilos, los análogos del receptor GLP-1 y los inhibidores del receptor SGLT2. En las guías modernas de manejo de diabetes mellitus está incluido pues estos fármacos de análogos GLP-1 e inhibidores ISGLT2 como paso inicial, inclusive antes que la metformina cuando el paciente tiene patología cardiovascular, ¿no? Ok, más de lo mismo, todo eso es más de lo mismo. Ok. Entonces acá tenemos dos cuadritos interesantes. Riesgo relativo de los fármacos antidiabéticos. Sobre hipoglicemia, mayor efecto hipoglicemiante, la insulina, sulfonilúreas y las nateglinidas. El aumento de peso es significativo con la insulina, sulfonilúreas y nateglinidas, también con las pioglitazonas. Infecciones urinarias, genitourinarias, pueden desencadenarse con los ISGLT2,
de manera leve, pero con consejería adecuada, higiénica, podemos combatir esto. En la insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares hay posibles efectos de la metformina, efectos perjudiciales sobre el corazón, hay efectos probablemente perjudiciales con alguno de los análogos GLP-1, ¿no? Hay efectos perjudiciales moderados a severos con las glitazonas, con las sulfonilurias y con las sulfonilurias, ¿no? En cambio, un efecto benéfico con los inhibidores ISGLT2. Sobre las fracturas, todos son básicamente neutros. Y a nivel de la función renal, el que puede utilizarse en insuficiencia renal avanzada es la insulina y podría considerarse la rapaglinida y los inhibidores de PP4. Los demás no pueden usarse. En el estadio 3B de insuficiencia renal, se puede usar insulina, rapaglinida y todos los demás podría considerarse su uso de acuerdo al paciente y a la indicación. Jóvenes, la educación es fundamental para la felicidad social. Una persona educada va a respetar los derechos de los demás, va a respetar las normas, va a respetar las buenas costumbres y por lo tanto vamos a tener una coexistencia mucho más saludable y pacífica. Es el principio en el que descansa la libertad. Una persona que no es educada fundamentalmente no respeta la libertad ajena. Y el engrandecimiento de los pueblos. El único progreso de los pueblos es a través de la educación. Y el precio de la grandeza es la responsabilidad. El que es irresponsable no puede colaborar pues con el progreso, con el bien común y con la felicidad. Eso es todo para compartir el día de hoy. Sobre hipoglicemiantes es bastante, me he extendido, pero si hubiera alguna pregunta estaré encantado. Doctor, buenas tardes.